Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches amigos de la biblioteca de Shlomo. Antemano te doy la bienvenida a donde quiera que nos estés sintonizando, diferentes partes del mundo. Un saludo para todos los amigos que se encuentran en iVoox, Spreaker, YouTube y claro, Facebook Live. Es una nueva etapa que estamos empezando aquí, transmitiendo literalmente en vivo por Facebook Live. Ya tenía un buen tiempo que no me conectaba al Facebook Live y bueno, antemano te doy las gracias por tu sintonía y pues te doy las gracias también por tu paciencia, estamos poniendo los demos para tratar de que las personas se vayan conectando en las diferentes redes sociales y que puedan compartir y que puedan comentar y leer sus comentarios literalmente en vivo, o lo puedas escuchar a través de YouTube o Spreaker o iVoox, ahí ser to ser. Y bueno, antemano para mí es un privilegio estar contigo. Antemano te pido una gran disculpa por el hecho de no transmitir el programa durante un mes casi. Pues estuve un poco enfermo de los pulmones durante el mes de diciembre y bueno, estuvimos un poco ocupados con otras cuestiones, pero el día de hoy estamos completamente conectados y quiero aprovechar para saludar al amigo Marco Vega y a Susana Romero y Masal Bereshit y Carmen Gómez y a todas las personas que se vayan conectando, a todos los amigos de Francia, a todos los amigos de España, a todos los amigos de Portugal, a todos los amigos de Chile, a los amigos de Brasil, que tanto les apasiona estas temáticas. Bueno, desde Norwalk, California, hacia el mundo entero,
hacia los amigos de México y toda la Unión Americana. El día de hoy vamos a tratar de dos temas muy apasionantemente interesantes. Vamos a hablar sobre, el primer tema va a ser sobre una de las 7 leyes universales que rigen al ser humano. Bueno, estas leyes universales prácticamente siempre han existido antes de la creación de la Tierra misma. Esto no es algo nuevo, pero quiero decirte que siempre ha estado ahí. La ley del ritmo. Anteriormente, en los temas anteriores, estuvimos hablando sobre la ley de vibración, la ley de correspondencia, la ley del mentalismo. Nuestra primera ley fue la ley del mentalismo. Todo es mente, el universo es una creación mental. Nosotros somos creadores, nosotros somos dioses, digámoslo así de cierta forma. Recuerdo un pasaje antiguo cuando dice que Eva tomó del fruto, abrió los ojos y se dio cuenta que era una diosa. Eso es en el pasaje original. Literalmente así lo dice en el lenguaje original, llamémoslo hebreo, arameo, ¿verdad? Y la ley de la correspondencia, estuvimos hablando de la ley de la correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Ya decía el maestro Yeshua, el maestro Jesús, el reino de los cielos se asimila. O sea, estaba tomando prácticamente mucha similitud entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre el mundo mental y el mundo material, entre el mundo espiritual. Nuestra tercera ley era la ley de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, nada es estático, todo está en constante movimiento. Por eso es que a veces que tú ves un objeto paralizado no significa que no esté en movimiento. Bueno, eso fue nuestra tercera ley. Nuestra cuarta ley que estuvimos platicando prácticamente en 2017, la ley de la polaridad. El principio o ley de la polaridad nos dice que todo tiene su par de opuesto, todo es dual, todo tiene dos polos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Estamos hablando de lo que le llamarían el yin y el yang, el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Y bueno, nuestra quinta ley es la ley del ritmo. ¿Qué es esta ley del ritmo? ¿Qué quiere decir esta ley del ritmo? Leyes universales que están constituidas por la física, por la metafísica, física cuántica. Bueno, esta ley del ritmo, esta ley del principio nos dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y todo desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha en la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la ley de la compensación, es el reflejo de la vida misma. En el universo todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Todo asciende y desciende, todo tiene su avance y retroceso, porque todo obedece a periodos cíclicos en los cuales podemos observar 3 etapas o momentos. Hay 3 puntos en esta ley, 3 puntos fundamentales, 3 puntos importantísimos. Si tú quieres apuntarlos o quieres escribirlos o quieres grabártelos, son puntos completamente claves que muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto, no? O ¿por qué me sucede esto, no? Y creo que mi amiga Carmen Gómez sabe muy bien sobre esta ley, ¿no? Diferentes circunstancias que se ha pasado, ¿verdad? Y yo creo que todos alguna vez en la vida hemos experimentado cambios drásticos, ¿no? Incluso nuestro propio cuerpo sufre esos cambios. Algunas veces nos sentimos arriba, algunas veces nos sentimos abajo. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Pues el día de hoy te voy a explicar sobre esta ley, la ley del ritmo. Expansión.
en el universo todo está expandiéndose constantemente. Ya decía el profeta Elías que en algún momento de la vida el universo se iba a ir expandiendo, pero también se iba a ir enrollando como si fuera un pergamino. Sí, decía el profeta Elías que el universo iba a llegar a un punto donde se iba a hacer literalmente un pergamino. Literalmente todo esto iba a hacerse como un rollo. Y el descenso es el segundo punto, el descenso. Muchas veces descendemos en la vida o sentimos que retrocedemos en la vida por ciertas circunstancias, ya llamémoslo relaciones, ya llamémoslo estados mentales, ya llamémoslo economía, ya llamémoslo relaciones de pareja, como tú lo quieras interpretar. Y recuperación. Muchas veces cuando nos desgastamos constantemente, nos cuesta recuperarnos, nos cuesta bastante tomar el timón de nuestra vida. En la tierra tenemos como expresión de la ley del ritmo las maneras, la forma como suben y bajan, el ir y el venir de las olas del mar. Ilustran perfectamente estos tres pasos o etapas. Esta ley rige al igual que todas las demás para el cosmos, los planetas, soles, animales, plantas y el hombre. Y su medio igualmente se manifiesta en los gobiernos, la economía, los negocios. Y resulta de todos ellos nuestros estados anímicos y emocionales. Por medio de ella nos podemos explicar la razón por la cual una gran alegría desbordante le sigue un periodo de tristeza. Una risa descomunal le sigue el llanto, o a momentos de dolor y angustia le suceden y superan momentos de placer y tranquilidad. Esto nos lleva al conocimiento de que si aprendemos a afrontar los golpes de la vida, podemos alcanzar los momentos felices de la misma. ¿Qué te quiero decir esto? Que literalmente al ser humano le cuesta mucho adaptarse. Yo creo que hay una canción que escuchaba hace mucho tiempo que decía: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? Y realmente eso es lo que nos cuesta como seres humanos, y lo digo en mi persona principalmente, nos cuesta adaptarnos al cambio. Buscamos la permanencia y créemelo, esto tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Como ejemplo, en el enagrama, yo te puedo decir que soy personalidad 3, 6 y de cierta forma 8. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que soy una persona que busca la estabilidad, pero me gusta estar en lugares donde pueda durar periodos de largo tiempo. Y cuando empiezo a sentir el cambio, pues realmente siento un cambio emocional también. También me afecta emocionalmente. No es fácil, de cierta forma manejar la vida, pero esta ley es una ley universal que nos enseña de que debemos frotar los golpes de la vida, podemos alcanzar los momentos felices de la misma. O sea, ¿qué te quiero decir? Que en el dolor está la alegría, pero no quedarnos, no por el hecho de sentir dolor signifique que lo vayas a aceptar toda la vida o que vaya a ser parte de tu vida. El dolor puede ser un gran aprendizaje, ¿sí? Pero no quedarnos en él, simplemente verlo como un maestro. Ok, me dio una lección, voy a seguir adelante, pero voy a pasar esa lección
y no me voy a quedar ahí estancado para volverla a vivir, ¿sí? Al lograr elevarnos al plano superior, escapamos de la auxiliación y por lo tanto escapamos de la rueda kármica o rueda de encarnaciones y nos ubicamos en un punto tal que lograremos alcanzar el amor, la perfección y la verdad. Es verdad que una sola y que es todo lo bueno y perfecto, aquella verdad a la cual se refería el Maestro Jesús o el Maestro Yeshua cuando decía: conoced la verdad y ella os hará libres. ¿Qué decía el Maestro Jesús? Conoce la verdad. Conoce la verdad de las leyes que nos rigen a nivel universal, a nivel... estas leyes trabajan para todo ser humano, para toda criatura viviente. Afectan el mundo mineral, afectan el mundo vegetal, afectan el mundo mamífero, afectan al ser humano también, y afecta el agua, afecta el viento, afecta la lluvia y afecta el fuego. Estas leyes verdaderamente son las que nos rigen en el universo. Y si conocemos cómo trabajan estas leyes y las aplicamos a nuestra vida constantemente, pueda que podamos superar la rueda de la reencarnación, ya que ese sería otro tema, ¿no? Si existe la reencarnación o no existe la reencarnación, ¿sí? Pues platicamos un poquito sobre la reencarnación. En el primer siglo, en la época del Maestro Yeshua, se creía en la reencarnación, se creía en el libro de Enoch, se creía prácticamente en la reencarnación. Ese tema de la reencarnación la Iglesia Católica lo quitó con años después. Fue eliminando esa idea de la reencarnación, pero no significa que porque algo haya sido quitado, no significa que no deje de existir. Y he platicado con personas que hacen regresiones y verdaderamente es impactante toda la información que se recauda, toda la información que el cerebro llega a acumular por miles y miles de años o por cientos de años. Me ha tocado platicar con personas que literalmente me han dicho: tuve un déjà vu, yo ya estuve en este lugar, sé lo que va a pasar, en algún momento ya viví esto, pero no sé en qué momento, no sé cómo es que yo lo viví. Y es que hay cosas que la mente no alcanza a comprender, porque va más allá de la razón, va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y me gustaría que opinaras ahí en las redes sociales o que escribieras algún comentario ahí en nuestra página, cualquiera que sea la red social. Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Qué opinas sobre este tema de la reencarnación? ¿Qué opinas de esta ley universal, la ley del ritmo? ¿Qué opinas de estas leyes universales que rigen a la humanidad y que de cierta forma, por el hecho de no conocerlas, sufrimos y sufrimos mucho, ya que el sufrimiento no debe de ser para realmente que sea que algo tormentoso, sino más bien el sufrimiento tiene que ser como algo pasajero, no algo permanente, no algo que se tenga que quedar toda la vida la persona ahí, o que nos tengamos que quedar toda la vida, ¿no? Realmente esa es la idea, ¿sí? Y bueno, continuando con nuestra temática, para seguir avanzando en nuestro tema, quiero hablarte de otra ley. Quiero hablarte de otra ley muy interesante. La ley de causa y efecto. ¿Alguna vez has escuchado esa ley de causa y efecto? Me gustaría saber si en algún momento has escuchado la ley de la causa y el efecto. Pues hoy vamos a entrar con más detalles sobre esta ley. La ley de causa y efecto nos dice: toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene su causa.
Todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte. No existe. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Es por esta ley que todas las cosas han sido y serán. Es la misma ley conocida en la filosofía como el principio de causalidad. El materialismo dialéctico se le conoce como la unidad de los contrarios. En la ciencia actual la encontramos expresada en la tercera ley de Isaac Newton, la ley de acción y reacción. Además, se encuentra expresada en casi todos los libros sagrados de las diferentes religiones, con muy variados ejemplos, como el pasaje bíblico que nos dice que aquello que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. En el universo, todo movimiento tiene su verdadera resonancia, su propio efecto. Todo cuando sucede, las consecuencias de esos sucesos y todo acontecimiento son causales y no casuales. Es por ello que nada del azar, ni siquiera la caída de una hoja, todo en el universo se concatena. Todo en el universo está conectado. Todo el universo nada es ajeno. Todo tiene su causa y su efecto. Si se cae una hoja, si pasa un acontecimiento, deberíamos de ponernos a observar cuál fue la causa y por qué tengo este efecto, ¿no? Eso sería lo más adecuado. Pero muchas veces nos olvidamos de esto. Lo digo yo en mi persona. La ley de la causa y efecto se manifiesta tanto en el plano físico como en los planos de cuarta dimensión, ya que ni con la desencarnación podemos apartar el efecto de la causa, y es que aquí donde encontramos la explicación a la reencarnación o secuencia de vidas, en las cuales tiene lugar la adquisición de experiencias y la aplicación de la justicia retributiva. Sin embargo, tiene lugar la adquisición y bueno, sin embargo, el proceso evolutivo del hombre y del universo no se limita simplemente a un ajuste de causas y efectos. Si fueras así, nos encerraría en un camino circular que nos llevaría a dar vueltas continuamente sin llegar a ningún fin. Por lo tanto, todas las personas y el hombre mismo se mueven en ciclos progresivos ascendentes de manera que puedan gozar de todas las ventajas y de todas las oportunidades de desarrollo que el universo puede ofrecerles. Esto quiere decir, en pocas palabras más sencillas, esto quiere decir que tal como el anochecer trae como el efecto del amanecer, el sol sale cada mañana, pero cada mañana ha progresado o adelantado más en su jornada anual. Del mismo modo, el hombre regresa mediante la reencarnación para adquirir nuevas experiencias y por medio de la aplicación de las leyes universales va dominando sus costumbres negativas y aumentando su nivel vibratorio, logrando progresar o avanzar más hacia la meta de la perfección hasta lograr la unificación en los planos del mundo espiritual, ya que hay personas que han vivido estas situaciones, estas leyes, ¿verdad? Como en el caso de nuestra amiga Susana Romero, que nos comenta aquí, que ella le ha tocado vivir estas leyes, esta ley de déjà vu, ¿verdad? Que de repente no sabes en qué momento llegaste a ese punto, ¿no? O en qué momento de repente dices, yo ya estuve aquí, yo ya viví esto, yo ya conozco a esta persona. A mí me pasó hace unas semanas. Estaba una mujer muy elegante ahí en cierto lugar que asistí y muy amable, muy educada, y me dice, yo a ti te conozco. Y yo le dije a ella, yo también siento que a ti te conozco. Y me dice ella, yo te he mirado en alguna parte. Y me dice ella, no sé en dónde te he visto, pero yo te conozco. Y no te conozco de ahorita, te conozco desde hace mucho tiempo. Y yo me sorprendí, realmente me sorprendí, pero a la vez me sentí contento. ¿Por qué? Porque
hay personas que están empezando a despertar, a recordar, ¿verdad? A recordar quiénes son, a dónde van y por qué están aquí. No es el simple hecho de comer, dormir, trabajar y morir. Va más allá de eso. Va más allá de eso la vida misma. Y yo creo que las mujeres son las que tienen un nivel de conciencia muy elevado. En lo personal yo creo eso. Nosotros como hombres nos ha costado mucho trabajo comprender, honestamente, aunque la mayor parte de la historia de la humanidad, los grandes maestros han sido hombres, ¿verdad? Lo hemos visto con Krishna, lo hemos visto con Buda, lo hemos visto con el gran maestro Jesús, Moisés, Abraham, Melquisedec, Akenatón, ¿verdad? Y todos esos personajes que han trascendido en el transcurso de la humanidad, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y así sucesivamente la lista es larguísima, pero pocas veces se habla de las mujeres. Las mujeres realmente detrás de un hombre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o hay grandes mujeres que indirecta o directamente apoyan en la transición de la conciencia o el despertar de la conciencia de la humanidad. Y bueno, el hombre, los grupos sociales, las naciones del mundo están sujetos a la ley universal. Todos los males y las enfermedades obedecen a lo que realmente merecemos. Por lo tanto, dominado al hombre, sus actitudes, sus pensamientos y sus obras, podrá lograr su verdadero avance evolutivo y podrá transformar su mundo en un verdadero paraíso. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir esto que está buscando un culpable de todos los males. No, simplemente se está buscando que alguien sea responsable de sus propios pensamientos, de sus propios actos y de sus propias palabras. Y lo digo por mi persona, porque he sido muy irresponsable por mis pensamientos, mis acciones y mis palabras. Y honestamente no es fácil reconocer toda esta parte, pero todas estas leyes universales, el estudiarlas, el platicar de ellas, el escuchar de ellas, el dialogar con ellas, el comentar de ellas, nos apoyan para realmente ver en qué nivel estamos realmente, si estamos ascendiendo, si estamos descendiendo o estamos trascendiendo. ¿En qué nivel te encuentras el día de hoy? ¿O en qué nivel me encuentro hoy? ¿Sí? Ya que también está la idea de que hay seres que rigen estas leyes y que manipulan estas leyes para que el ser humano no trascienda. Pero yo creo que ha llegado el momento que el ser humano trascienda la cuarta, quinta dimensión, que son niveles de conciencia muy elevados. Ya hay personas que están trascendiendo hoy en día y que la misma Tierra está haciendo un gran cambio, está elevando su nivel vibracional y son leyes que realmente hoy la ciencia, la física lo comprueban y no solamente es como un relato o un cuento de los antepasados, ¿sí? Va más allá de todo esto. Y bueno, te voy a poner un poquito de música para continuar con nuestro segundo tema. Pero eso no quiere decir que me voy a desconectar. Simplemente es un poco de música para poder iniciar con nuestro segundo tema. Espero que te esté gustando este diálogo y que compartas este audio con tus amistades, el cual estamos trabajando muy arduamente para mejorar el audio y la calidad. Y bueno, estamos trabajando en ello.
Bueno, pues ya estamos prácticamente de regreso. Nuestro segundo tema trata de un descubrimiento muy interesante. Este descubrimiento se llevó prácticamente a cabo de hace algunos meses, días. Se descubren más de 200 pirámides bajo Estados Unidos. Las pirámides de Cahokia. Bueno, alrededor del mundo se encuentran diferentes pirámides, tanto así como las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Tenochtitlan, las pirámides de Egipto, las pirámides de Perú, también hay pirámides, Bolivia, las pirámides en China, las pirámides en diferentes partes del mundo. Se han dado casos y han aparecido pirámides que han estado enterradas por miles y miles de años. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la pirámide? ¿Cuál es la función de una pirámide? ¿Por qué nuestros antepasados usaban este objeto piramidal? ¿Cuáles eran los beneficios de la pirámide? ¿Por qué cambios hay? ¿O por qué enterraban los egipcios a los faraones dentro de una pirámide? ¿O por qué muchas veces dormían dentro de la pirámide? Esos son misterios que el día de hoy vamos a estar charlando, y que en un trabajo de investigación que se ha hecho durante varios días hemos encontrado los beneficios de las pirámides, los cuales te los voy a compartir, porque es importante que nuestra comunidad, que nosotros sepamos esta información para beneficios de nosotros mismos y de la humanidad misma. Y bueno, vamos a hablar de estas pirámides que se encuentran en los Estados Unidos, así como lo escuchas, pirámides descubiertas en Estados Unidos, muy similares a las de Teotihuacán, muy similares a las de Egipto, muy similares a las de Chichén Itzá, muy similares a las de Yucatán, muy similares a las que se encuentran en Egipto y diferentes partes del mundo. Bastante similitud. Pero ¿qué hacen estas pirámides aquí en Estados Unidos? Realmente cuando los ingleses, o más bien cuando aquella época, las personas que hicieron la rebelión y decidieron iniciar los Estados Unidos, eligieron estas tierras no al azar, sino lo supieron muy bien. Ellos eran y son grandes astrólogos. Si te das cuenta que la mayor función a nivel mundial de astrología, o de antropología, sí, astrología, ¿verdad?, se encuentra en la NASA. Y Estados Unidos es una potencia a nivel mundial en el aspecto de la astrología o de la astronomía, lo cual la astronomía y la astrología es lo mismo, ya que una de las religiones más antiguas que existen en la humanidad misma es la astrología. De ahí deriva la palabra astrología, astropología también. Entonces, todo es una relación. Pero bueno, continuando con nuestro tema, las pirámides de Cahokia son todo un misterio. En primer lugar, las encontraríamos en Estados Unidos y formarían parte de un enorme complejo creado por una civilización desconocida. ¿Qué misterios encierra todo esto? ¿Qué misterios encierra todo esto? Cahokia es un yacimiento arqueológico ameridio situado cerca de Collinsville, Illinois, en la llanura del río Mississippi, en el sureste de dicho estado, cerca de la ciudad de San Luis, Missouri.
Cahokia es el mayor yacimiento relacionado con la cultura mississippiana, que desarrolló una avanzada sociedad en el este de América del Norte, antes de la llegada de los europeos, mucho más antes de que llegaran los ingleses, ¿verdad? Que lo que hoy en día es Estados Unidos. Se estima que Cahokia fue fundada 4 siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón en América. O sea, estamos hablando de que 400 años antes de Cristóbal Colón ya estaba fundado Cahokia. Pero si hacemos las cuentas correctamente, Cristóbal Colón descubre América, pero 400 años o 500 años de que Cristóbal Colón descubriera América, ya los mayas o ya los aztecas habían construido Tenochtitlan, ¿verdad? Que es lo que es la Ciudad de México hoy en día. Entonces, estas pirámides están muy asimiladas y muy relacionadas con el aspecto de las pirámides de Teotihuacán, con el aspecto de las pirámides de la Ciudad de México, de Tenochtitlan, ¿sí? Tanto así se dice que cuando Tenochtitlan, la Ciudad de México, los aztecas, iniciaron como civilización, se dice que ellos vivieron una travesía que empezó desde Utah, desde las montañas de Utah, y desde ahí empezó la travesía. Pero su travesía se asimila mucho a la travesía del pueblo de Israel. Hay una similitud increíble, hay una conexión muy palpable, y esto lo han descubierto los arqueólogos, incluso pues la misma arqueología. Tanto así que la palabra Tenochtitlan quiere decir Tenoch, quiere decir Enoch, y Ticlán tierra. Hasta aquí la tierra de Enoch. Hasta aquí, en otra palabra traducida, quiere decir hasta aquí la tierra de los gigantes. Hasta aquí la tierra de los gigantes. Y bueno, si estamos hablando de Tenochtitlan, pues eso es la palabra Tenoch, que quiere decir Enoch y Ticlán tierra. Y estaba hablando de Enoch bíblico, del Enoch del Génesis. Y bueno, pues hay una gran similitud. Siguiendo con nuestra temática sobre las pirámides de Cahokia, pues prácticamente es un misterio, porque no se sabe quién las construyó, no se sabe cómo llegaron ahí. Pero vamos a hablar del patrimonio. Los túmulos de Cahokia fueron catalogados como histórico nacional. El 19 de julio de 1964, escritos de Registro Nacional de Lugares Históricos, National Register History de los Estados Unidos, 15 de octubre de 1966, el sitio histórico estatal de los túmulos de Cahokia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1982, el parque protege 8.9 kilómetros y es un importante foco de investigaciones arqueológicas. La región en la que se encuentra Cahokia fue un territorio de pueblos nómadas que vivían del forrajeo. El modo en que Cahokia surgió y desapareció es materia de discusión entre los especialistas. De acuerdo con algunos de ellos, la ciudad pudo haber nacido de un consenso colectivo o bien por iniciativa de un pequeño grupo muy poderoso. El periodo de Florentino de Cahokia y otras ciudades mississippianas correspondiendo a los siglos XVII de la era cristiana, durante la época de construyeron los túmulos de Cahokia, que son grandes
aglomeraciones de la tierra que fue extraída de las inmediaciones de la ciudad. La situación en la que ocurrió el declive de Jacoquía no es clara. En general, se ha propuesto hipótesis que no son respaldadas por evidencia contundente. Algunos investigadores opinan que el valle de Mississippi estuvo sometido a una larga sequía que ocasionó menos rendimientos en los cultivos. Otros proponen que la ciudad estuvo envuelta en una serie de conflictos políticos externos o todos aquellos que aún no habían marchado o huido por la hambruna creciente, por las sequías sucesivas o revueltas internas por falta de mano de obra que trabajaba la tierra. Los habitantes no dejaron registros escritos. No se conoce el nombre original del lugar. Cahokia es el nombre de una tribu de los Iliquik que vivía en la región cuando los primeros exploradores franceses llegaron al siglo XVII, mucho después del abandono de Jacoquía. No se sabe con certeza qué grupos nativos actuales pueden ser los descendientes de los pobladores de Jacoquía, pero los Osage se consideran a sí mismos descendientes de los jaconianos. Prácticamente es un misterio quién fundó en sí esta ciudad de Cahokia. Realmente hasta hoy en día no se sabe cómo pudieron construir esas pirámides con la muy carente herramienta que constaban, igual que lo que vemos con las pirámides de Egipto, ¿verdad? Las pirámides de Giza. Es realmente sorprendente cómo hoy en día, ni aún con toda la tecnología que tenemos, hemos podido descubrir o hemos podido comparar esas grandes arquitecturas. Y bueno, hablando de un poco de temas un poco más trascendentales, se dice que esas pirámides de Egipto o estas pirámides de Jacoquía ya estaban antes de la humanidad misma, antes de que el ser humano habitara la tierra. Esas son algunas de las teorías que prácticamente nos están compartiendo y que de las cuales hay realmente un gran misterio, donde realmente podríamos pasar toda una vida tratando de investigar. Y bueno, vamos a entrar a otro tema relacionado a las pirámides de Jacoquía. Arqueólogos mexicanos hay en el sitio arqueológico subacuático más grande del mundo. Se cree que esta cueva submarina de 347 kilómetros es la más grande del planeta. Autoridades de México han informado este martes 16 de enero de 2018 que un grupo de arqueólogos han hallado la cueva sumergida más grande del mundo en el sistema de Sac-Atum, situado en la península de Yucatán. Un descubrimiento que los expertos esperan que arroje nuevas luces sobre la civilización maya. Pues prácticamente hablando sobre pirámides y hablando sobre civilizaciones antiguas y hablando sobre dioses caídos y hablando sobre toda esta temática que envuelve al misterio, pues se dice que cuando los mayas observaron a los aztecas, esto está prácticamente en los libros de historia y en los libros de las leyendas de los aztecas. Tú lo puedes ver, las leyendas de los aztecas, ¿sí? Se dice que los aztecas, que hubo una época de oro donde el pueblo azteca vivía grandes momentos, grandes situaciones bastante bien, pero se dice que
llegaron a tener un gran conocimiento los aztecas, tanto así que podían entrar a otras dimensiones, es lo que se cuenta. Pero, como te decía, la palabra Tenochtitlan quiere decir hasta aquí la tierra de Enoch, hasta aquí la tierra de los gigantes. Se cuenta entre las leyendas aztecas que los aztecas tuvieron una batalla campal con gigantes, así como lo escuchas. Tuvieron una campaña campal con gigantes. También se cuenta que Tenochtitlan fue testigo de grandes batallas entre vikingos, así como escuchas, los nórdicos. Tuvieron grandes batallas con la raza negra y que dicen que eran gigantes. Así cuentan las leyendas, pero también las leyendas aztecas cuentan, y en las leyendas mayas cuentan, que cuando los aztecas empezaron a distorsionar el conocimiento, empezaron a hacer tratos con seres reptiles. Así cuentan las leyendas aztecas. Ahí está. Se dice que llegaron seres reptiles y empezaron a hacer tratos con ellos. Y empezaron los sacrificios humanos. Tanto así que la palabra Nezahualcóyotl, el rey Nezahualcóyotl era un rey que se opuso al sacrificio humano. Estuvo en contra de los sacrificios humanos. Literalmente dijo: no, yo no voy a ser parte de los sacrificios humanos. Yo no quiero ser parte de estos rituales a esos dioses, ¿sí? Y que decían que los dioses pedían sangre. ¿Por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está nuestros registros. En la sangre está nuestro ADN. Es lo más preciado que el ser humano tiene, la vida. Tanto así se dice que la sangre es vida. So, pedían la vida de esa gente inocente. Y bueno, esto cuenta las leyendas. Entonces el rey Nezahualcóyotl dice que él creía en un dios, pero no era un dios cualquiera, sino era el dios de la unicidad, que lo unía todo completamente en armonía, sin pedir sacrificios humanos, sin pedir sangre humana, sin pedir más que obediencia. Y decía el rey Nezahualcóyotl, que es Nesa, que hoy le llaman en la Ciudad de México, le llaman Nesa, ¿verdad? Que está en la avenida Iztapalapa, ya por Cabeza de Juárez. Por ahí yo trabajaba en aquellas épocas. Bueno, decía que este rey había tenido un encuentro personal con el rey de la unicidad, con un rey de amor, con el rey, con el dios de Enoch. Así literalmente decía el rey Nezahualcóyotl, Y bueno, hubo una gran batalla entre el rey Nezahualcóyotl y los aztecas, y al final no pudieron con Nezahualcóyotl. Lo respetaron y todo trascendió igual, ¿sí? Ellos siguieron haciendo sacrificios humanos, ellos siguieron haciendo pactos, dice las leyendas, pactos con estos seres reptiles que habían manipulado las mentes más débiles, ¿sí? Y bueno, ya ustedes saben la historia de México, todo el sacrificio humano, ¿sí? Pero también, retomando nuestro tema de los mayas, se dice que una parte
de los mayas, de los grandes sacerdotes, de los grandes filósofos, de los grandes maestros, se dice que ellos observaron este pacto que se hizo y simplemente decidieron trascender a la cuarta, quinta dimensión, simplemente desaparecer con todo su conocimiento, dejando el único rastro, las pirámides que conocemos en Cancún, las pirámides mayas, ¿sí? Y bueno, retomando con nuestro tema, un equipo de buceadores descubrió la que se cree la cueva inundada más grande del planeta en el este de México. A conectar con cavernas submarinas, el proyecto Gran Azufero Maya identificó una cueva de 347 kilómetros luego de meses de explorar un laberinto de canales submarinos. El proyecto dedicado al estudio y la preservación de las aguas subterráneas de la península de Yucatán dijo que el descubrimiento podría arrojar una nueva luz sobre la antigua civilización maya. Guillermo Anda, director de HAM, arqueólogo subacuático, dijo que hallazgo sorprendente ayudaría a comprender el desarrollo de la rica cultura de la región que estuvo dominada por la civilización maya antes de la conquista española. Y realmente hay mucho que descubrir hasta el día de hoy. Nos permite apreciar mucho más claramente cómo surgieron los rituales, los sitios de peregrinación, la conquista española, el desarrollo de la rica cultura de la región que estuvo dominada por la civilización maya antes de la conquista española. Nos permite apreciar mucho más claramente cómo surgieron los rituales, los sitios y finalmente los grandes asentamientos prehispánicos que conocemos, dijo Reuters. El señor Anda y su equipo descubrieron anteriormente lo que creían que era un pasadizo oculto debajo de un templo maya de 1000 años de antigüedad. Los expertos pensaron que el túnel debajo de la pirámide de Kukulcán inicia en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, en Yucatán, podía conducir con un sumidero natural vinculado a aguas subterráneas, conocido como un cenote. Bueno, ¿qué eran los cenotes? ¿Qué eran los cenotes o cómo miraban los mayas los cenotes? Porque literalmente sacrificaban mujeres ahí y eran princesas, y no solamente mujeres, también eran hombres y tenían que ser hombres fuertes, hombres bien parecidos, hombres de mediana estatura, por decirlo así. No tenían que estar defectuosos, no tenían que tener para ellos defectuosos X situación, ¿ok? Para no entrar en más detalle. Bueno, para ellos los cenotes simbolizaban un portal. ¿Cómo que un portal? Como que para los mayas los cenotes o los hoyos con agua simbolizaban un portal. Sí, porque para ellos simbolizaba el oro, era para los dioses. El oro es un metal muy preciado. El jade también es un metal es una piedra muy preciada. Tanto así, ¿por qué diríamos que los cenotes podrían ser un portal? A ver, amigos, me gustaría saber su punto de vista. Me gustaría que opinaran. Me gustaría saber por qué. Mientras yo les sigo compartiendo este punto de vista o este descubrimiento. La península de Yucatán está salpicada de reliquias monumentales de los mayas, cuyas ciudades se basaron en una extensa red de cenotes. Algunos cenotes adquirieron un significado religioso particular para los mayas.
cuyos descendientes continúan habitando la región. Se cree que varios de ellos fueron utilizados por los antiguos mayas para los sacrificios humanos, y las expediciones anteriores han encontrado huesos humanos en los cenotes debajo de Chichén Itzá. Bueno, recordemos algo muy importante que prácticamente Juan el Bautista lo hizo con el Maestro Jesús, con el Maestro Yeshua. Para él era muy importante el bautismo o la sumergión, como le llaman, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el bautismo? Yo recuerdo que tomé una clase hace mucho tiempo sobre la importancia del bautismo y su simbolismo, ¿verdad? Fue una clase muy explicada, ¿verdad? Muy detallada, muy bonita, ¿verdad? Para crear conciencia sobre la importancia del bautismo, sin importar qué religión seas, ¿no? O sea, respetando tu punto de vista, lo respeto, pero para mí en este caso, el bautismo era muy importante para mí y el estar consciente, ¿sí? Pero, ¿qué quiere simbolizar el agua? ¿Te acuerdas que habíamos platicado de que te iba a decir por qué la importancia de las pirámides y el agua y los elementos? Bueno, esto tiene que ver, todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con todo. Y lo puedes tú buscar, lo puedes buscar científicamente, puedes hacer tus investigaciones. Me puedes decir que no es cierto, me puedes decir que es cierto. A mí me encanta cuando la persona investiga, que realmente no cree nada. Y esas son las mejores personas, porque realmente salen de la duda. No creen todo y lo dudan todo. Y está genial, porque son personas que investigan y averiguan. Y eso es genial. Bueno, retomando al tema del agua. El agua, hoy en día, se ha descubierto que el agua contiene pequeñas partículas de diamantes, muy pequeñas, ¿sí? Cuando una persona toma agua piramidal, o sea, tú puedes poner un vaso de agua y lo puedes poner debajo de una pirámide. Y puedes tener 2, 3 días, 4 días, probablemente ese vaso de agua ahí, debajo de una pirámide. Te vas a sorprender. Si tú llevas ese vaso de agua a un laboratorio, a donde le hagan un examen a ese vaso de agua, y llevas el agua que aparentemente es pura, te vas a sorprender la diferencia de ambos. Va a haber una gran diferencia. Esa agua que tú pusiste debajo de una pirámide toma ciertos minerales, se crea una regeneración. Incluso si tú pones un vaso de agua en una botella azul o una botella verde, y que esa botella reciba los primeros rayos del sol, esa botella, y que reciba los últimos rayos del sol al atardecer. Lo puedes experimentar por varios días. Esa agua va a ser un agua muy distinta a la que tomamos. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio. Esa agua va a estar literalmente purificada y va a estar energetizada por el sol. Va a acumular la energía solar, los primeros rayos del sol y los últimos rayos del sol. Ya decía el Maestro Jesús,
el que no nace del agua y del espíritu. ¿Por qué la importancia del agua? ¿Por qué la importancia del agua era para los aztecas, para los mayas, para todas esas civilizaciones? Porque ellos creían, para los esenios, ¿sí? Para los esenios, donde venía Juan el Bautista, era una civilización muy avanzada. Los esenios vivían a las orillas de Jerusalén, pero los esenios en el primer siglo tenían la biblioteca más grande del mundo, una de las bibliotecas más grandes del mundo. De ahí nació la idea de la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría se llamaba la biblioteca de Alejandría por Alejandro Magno, ¿sí? En memoria de Alejandro Magno. Alejandro Magno era un gran filósofo. Pero bueno, retomando el tema del agua, el agua tiene ciertas características. Incluso se dice que cuando soñamos en un mundo acuático. ¿Por qué duramos durante 8 meses viviendo en una cúpula de agua? ¿No te has preguntado? Y la única conexión que hay es a través del ombligo. De ahí entra, sale y entra todo. ¿Sí? Pero de ahí en forma, de ahí todo lo demás es un mundo acuático. Y realmente el agua tiene una característica muy importante. Para los mayas era la conexión hacia otra dimensión. El agua tiene, hasta hoy en día siguen haciéndose estudios sobre el agua, y es sorprendente todo lo que se ha descubierto. Si tú pones un vaso de agua en una habitación y le pones música, no sé, música ruidosa, la que sea, que diga malas palabras, y pones un vaso de agua en otra habitación y le pones música clásica, al mes vas a ver una gran diferencia. La música, al vaso que le pusiste la música ruidosa de malas palabras, ese vaso va a estar completamente negro. Y al vaso que le pones música clásica, una música tranquila, ¿sí? Una música inspiradora, ese vaso de agua va a estar cristalizado, ¿sí? Ya que nuestro cuerpo somos 70% agua. Y hasta hoy en día se sabe muy poco de los sueños. ¿A dónde vamos cuando viajamos, cuando soñamos? ¿Qué dimensiones estamos explorando? ¿Sí? Por eso era tan importante para el Maestro Jesús el bautismo. La conexión con ese líquido. Incluso lo vemos en diferentes pasajes, la importancia del agua, de la sumergión del agua, porque de cierta forma es purificar, es sanar, es trascender, es entrar a un nivel de conciencia mucho más elevado. Realmente es dejar ir todo lo que se quedó allá atrás, dejar irlo, y simplemente dejar a ese viejo hombre que se quede ahí atrás, dejar esas vidas pasadas, dejar esos pensamientos, dejar todo eso que no nos apoya. Por eso es que los aztecas, los mayas, los sumerios, los egipcios y todas esas civilizaciones, el agua era un elemento sagrado, y lo es.
es un elemento que sin el agua no podríamos vivir. Pero ellos usaban esos sacrificios en adoración a sus dioses, como lo habíamos repetido, que la palabra Tenochtitlan quiere decir hasta aquí la tierra de Enoch, hasta aquí la tierra de los gigantes. Y realmente todo hay una conexión. A mí me sorprende que hay una parte en Oaxaca, México, donde hay un gigante de piedra literalmente acostado en una colina. Ese es el cuerpo de un ser humano acostado en una colina. Está en una sierra, está en un lugar bastante aislado donde no entran carros, donde la gente literalmente llega caminando. Y se le pregunta a la gente cómo llegó este gigante. Y les dicen, pues no sé, dice, cuentan las leyendas, así dicen, cuentan las leyendas que en una época esta tierra estuvo plagada de gigantes y que este gigante que estaba al bien de la luz o que era un gigante en pro de la humanidad, defendió estas tierras. Por eso es que vivimos aislados. Por eso es que vivimos con nuestras costumbres. ¿Sí? Es muy interesante todo esto, toda la evidencia que hoy en día se sigue descubriendo, ¿no? Como estos cenotes, que son portales dimensionales. Incluso cuando soñamos, viajamos a otras dimensiones, viajamos ya tanto así que lo dice un texto muy antiguo, que dice que la palabra Merkabah, si tú la puedes buscar, Merkabah, así como se escucha Merkabah, carroza mística que baja todas las noches a llevar las almas y llevarlas con el que las creó para que reciban instrucción o vuelvan a recordar quiénes son. ¿Sí? Ese es el misterio, ¿no? Y todo esto va conectado con el agua. Hoy científicamente está comprobado que el agua tiene propiedades muy importantes, que no es solamente porque sí, todo tiene una razón de ser. Y bueno, ya casi por despedirme del programa, quiero hacer un pequeño resumen de lo que dialogamos el día de hoy. Bueno, el día de hoy platicamos sobre la ley del ritmo, que es una ley universal que rige a todo ser humano, que es la ley o principio, nos dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y proceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de su movimiento hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está constantemente en cambio. Y bueno, también hablamos de otra ley universal que rige el universo y que afecta a todo ser viviente. Ley de la causa y el efecto. Todo causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. También estuvimos hablando sobre las pirámides de Cahokia, pirámides que se han encontrado literalmente en Illinois, en la llanura del río Mississippi. Tú las puedes buscar en internet y puedes ver estas pirámides. Literalmente son muy similares a las de Teotihuacán, son muy similares a las de Egipto y son muy similares a las de Tenochtitlan, a las de la Ciudad de México. No se sabe qué raza o quién las construyó todavía. Está la investigación, pero hace algunos días lo hicieron público
Y a mí me sorprendió porque nunca pensé que en Estados Unidos encontrarían pirámides, ¿sí? He escuchado sobre las leyendas y sobre la historia de los indios Hopi, pero no había visto que hubiera pirámides en los Estados Unidos. Y eso realmente me quedó sorprendido. Ahí en Illinois, a un costado del río Mississippi. Y bueno, también estuvimos hablando sobre los últimos descubrimientos de los arqueólogos en los últimos años, en los últimos días también, en Yucatán, México, en la península de Pacífico, cómo han descubierto estos cenotes sagrados, que le llaman cenotes sagrados, ¿verdad? Y una cueva subterránea. Y retomando a este tema, pues prácticamente los mayas no se sabe a dónde fueron. No se sabe, no hay registros, no hay evidencias a dónde se hayan desaparecido. Pero las leyendas cuentan que ellos trascendieron a otra dimensión. ¿Cómo? A través del agua. Se dice que usaron estos cenotes como portales dimensionales. Eso es lo que se cuenta. Y también decían los mayas que para llegar a Dios, para llegar al Creador, para llegar al bendito sea, ¿verdad? Era a través del sol. Era a través del sol. Y recuerdo estas palabras de este pasaje hermoso que decía el maestro Yeshua, que decía el maestro Jesús. Yo soy la luz del mundo. Pero recuerda que la palabra mundo en el primer siglo no existía todavía, porque todavía no existía Cristóbal Colón. La palabra mundo se empezó a usar 500 años, aproximadamente 500 años después de Cristo. Entonces la palabra mundo no se usaba en el primer siglo en ninguna civilización. La palabra correcta ahí sería: yo soy la luz del cosmos, yo soy la luz del universo. Eso sería la traducción correcta de las palabras del maestro Jesús, el maestro Yeshua. Y qué curioso que los mayas decían que para llegar a Dios, para llegar a la conciencia superior, infinita, para llegar al amor mismo, tenía que ser a través del sol. Pero tenían que usar un vehículo. ¿Cuál era? Esos túneles acuáticos para entrar a otras dimensiones. Por eso la importancia del bautismo. Cuando las personas se bautizan o hacen ese símbolo, ¿a dónde se va todo ese hombre viejo? Se va a otra dimensión, se va, no sabemos dónde. Se dice que va hasta las profundidades de la mar, pero también en las profundidades del mar hay portales. Lo podemos ver como el Triángulo de las Bermudas. Es un portal dimensional. Y bueno, hay muchos alrededor del mundo. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Te quiero dar las gracias por tu sintonía. Gracias por estar aquí presente. Me gustaría saber de ti. Me gustaría que escribieras tus comentarios. Me gustaría que me regalaras un like o un like it si te gustó este programa. Sé que estamos trabajando muy fuertemente para mejorar el audio. Sé que al principio no se escuchaba muy bien por cuestiones de adaptación técnica, ¿ok? Pero quiero decirte que para mí ha sido un privilegio estar contigo en la biblioteca de Salomón, la biblioteca de Shlomo. Gracias por abrir tus sentidos a otra realidad. Y siempre cuestiónate. Duda todo,
no creas nada, simplemente investiga, porque tú puedes ser el mejor investigador, porque al final solamente tú sabes lo que quieres creer y lo que no quieres creer, pero con bases sólidas, siempre con bases sólidas. Y bueno, para mí ha sido un privilegio. Quiero darte las gracias a todos los amigos que estuvieron conectados en este preciso momento, a todos los amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta noche, y a todos los amigos que nos acompañarán en las diferentes redes sociales, a los amigos de YouTube, gracias a los nuevos suscriptores, a los amigos de Spreaker, gracias por los nuevos suscriptores. Ya solamente nos faltan 35 suscriptores para entrar a la plataforma de Heart Radio, a una plataforma mucho más amplia y llevar este programa a otro nivel total. Bueno, pues hoy por día te puedo decir que nos escuchan en diferentes partes del mundo, y hemos visto las estadísticas de los hermanos que nos escuchan en España. Tenemos una estadística bastante grande en Francia, en Estambul, en Portugal. Sé que los hermanos que nos escuchan de Europa son personas que les gusta la investigación. También a los hermanos de México les gusta bastante, los hermanos de Estados Unidos. Yo creo que a todos, ¿verdad? Nos gusta ser curiosos, y eso es excelente. Investiga. Esto fue la Biblioteca de Salomón. Abre tus sentidos a otras realidades. Y bueno, te mando un fuerte abrazo desde Norwalk, California. Nos vemos la próxima semana o en otra ocasión que tengamos el gusto de coincidir y seguir platicando de esta temática. Me gustaría saber qué tema te gustaría que abordáramos, qué misterio te gustaría que desveláramos. Esto fue la Biblioteca de Salomón. Gracias a todos los amigos, y bueno, también al amigo Dante Sadok, que amablemente nos hizo el favor de hacernos esta introducción que quedó espectacular, que se está escuchando pues prácticamente hasta Japón. De verdad, ya hemos llegado hasta esos rincones, y ha sido un trabajo, y hemos estado trabajando. Este año yo creo que vamos a entrar con muy buenas cosas. Vamos a intencionarnos, a tomar toda la intención y hacer una noche de misterio donde tú puedas asistir, donde tú puedas participar, donde tú seas el protagonista, que tú seas el protagonista con evidencias. Vamos a hablar de muchas cosas, de portales dimensionales, vamos a hablar de ufología, vamos a hablar de topología prohibida, vamos a hablar del diluvio universal, vamos a hablar de viajes en el tiempo, vamos a hablar de muchas temáticas de historia, de la historia de los romanos, historia no contada. Y bueno, hay mucho que platicar, amigos. Un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo, y que tengas una excelente semana. Gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí presente. Un fuerte abrazo, que tengas un día excelente. Esto fue la Biblioteca de Slomo.